La compraventa de vivienda está alcanzando cifras de récord, datos que no se veían incluso desde antes de la burbuja inmobiliaria. Canarias es la comunidad donde más ha crecido este tipo de operaciones y todo ello en un escenario con nubes negras por la subida de los tipos de interés de las hipotecas. Saludamos ya a Vanessa Rubio, que es gestora inmobiliaria. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Antonio. Bueno, según los últimos datos correspondientes al mes de septiembre, la compraventa de viviendas aquí en Canarias creció un 35% respecto al mismo mes del año anterior. ¿Por qué estamos comprando tanto aquí en el archipiélago? Bueno, principalmente esos datos vienen a reflejar el alto interés y por parte de los compradores que han puesto el acelerador ante la inminente subida del Euribor. Antes de que modifiquen esas condiciones, antes de que las hipotecas se vuelvan más caras, han puesto el acelerador para poder formalizar esas compras. ¿Y por qué tantas casas están saliendo a la venta? ¿Qué es lo que está empujando a esa venta? Bueno, básicamente el mercado inmobiliario es un mercado inmobiliario que actualmente sigue siendo dinámico. Lo que pasa es que no podemos pasar por alto el contexto en el que vivimos, subida del Euribor, inflación, crisis energética y geopolítica, incertidumbre económica. Al final todos esos ingredientes harán que la demanda de compradores caiga, ya que por un lado el acceso a la financiación se verá más difícil y por otro lado pues veremos familias con menor poder adquisitivo y menos capacidad de ahorro. Ahora mismo, con los datos que tenemos, el archipiélago está a la cabeza del país en este tipo de operaciones. ¿Por qué estamos vendiendo y comprando más que en el resto de España? Bueno, Canarias es de las comunidades autónomas que efectivamente despiertan más interés y sobre todo por parte de compradores extranjeros. 1 de cada 3 compraventas la realiza un comprador extranjero. Piensa que Canarias es un lugar idóneo con un buen clima para teletrabajar y también estamos detectando, Antonio, compradores de Polonia, de Rumanía. Porque quizás están viendo la zona de Canarias como una de las zonas alejadas, ¿no?, al conflicto, ante la dramática situación que se está viviendo en Rusia y en Ucrania, pues están despertando ese interés por zonas más alejadas como Baleares o Canarias. En los últimos meses la subida de los tipos de interés ha propiciado un aumento del Euribor y por tanto el encarecimiento de las hipotecas. ¿Esto está influyendo ya de alguna manera en la compraventa? Porque aunque los datos son muy buenos respecto al año pasado, las cifras de septiembre son ligeramente inferiores a las del mes de agosto. Bueno, el mercado hipotecario, a pesar de la subida de Euribor, está resistiendo. En septiembre de este año se realizaron, bueno, aumentó un 4% la constitución de hipotecas con respecto al mismo periodo del año anterior, pero es verdad que ya se están notando signos de ralentización. Desde hace semanas los bancos están endureciendo las condiciones para otorgar esas hipotecas. ¿Han notado ustedes últimamente que se frustran más operaciones de compraventa porque finalmente las entidades no conceden esos créditos? Hemos notado que los periodos se van alargando, hemos notado tasaciones que han disminuido y sobre todo compradores que ante su situación laboral y la incertidumbre económica y política, pues quizás a lo mejor deciden esperar el proceso, la decisión de comprar una vivienda. ¿Los plazos están siendo procesos de compraventa rápidos, largos? ¿De cuánto tiempo hablamos? Aproximadamente, si adquieres una vivienda con hipoteca, 60 días. Si ¿Y eso es un plazo habitual? Sí, hay que establecer y sobre todo respetar unos plazos mínimos legales que están en la ley hipotecaria. Hay que tasar, el comprador tiene que firmar el acta de transparencia ante notaría donde se le explica las condiciones de la hipoteca y luego proceder a la compraventa en notaría. Hablamos del perfil del comprador. Antes decíamos que 1 de cada 3 son ciudadanos extranjeros, pero esa otra parte, ese 66%, ¿cuál es el perfil del comprador? Es una persona entre 25 y 45 años, con estudios medios superiores universitarios, cuya motivación de compra principalmente es la primera vivienda y compra en torno a una vivienda entre 80.000 y 140.000 euros. Y luego nos encontramos con otro perfil más inversor que compra viviendas a reformar para luego ponerlas en alquiler. En ambos casos se entiende la vivienda como un valor refugio. ¿Y cuál es el tipo de vivienda que están buscando estas personas que quieren comprar? Viviendas en torno a 70, 80 metros cuadrados, de 2 y 3 habitaciones y con ascensor. ¿Y el perfil del que vende? Bueno, el perfil del que vende ya es una edad mayor, a partir de 45, 50 hasta 65 años, cuya motivación de venta es el cambio de vivienda, es decir, vende una vivienda para comprar otra porque han cambiado sus preferencias. ¿En qué zonas se están vendiendo más inmuebles? ¿Áreas urbanas, entornos rurales o zonas turísticas? Las zonas con mayor actividad inmobiliaria podríamos decir que San Bartolomé de Tirajana,
Adeje, Arona, Puerto de la Cruz, son zonas donde hay además bastante rotación de inmuebles. Y en cuanto a los precios, ¿están al alza o han echado el freno, Vanessa? Bueno, el precio, yo siempre digo que el mercado inmobiliario ahora, la previsión para el 2023, pues se va a mover el mercado a dos velocidades, por decirlo así. Por un lado, aquellas zonas, aquellas ciudades donde prácticamente no hay oferta, no hay stock de vivienda, pues no se verán resentidos los precios, es decir, prácticamente pequeños ajustes, pero en aquellas zonas donde existan mayor oferta de vivienda, pues sí serán más sensibles a bajadas de precios. Me comentabas antes de comenzar la entrevista, fuera de cámara, que esas previsiones para el próximo año, hablabas de esas dos velocidades, que se va a notar la incidencia del Euribor más en la demanda que en los propios precios. Claro, piensa que la subida del Euribor es algo normal, es una medida para contener esa inflación, pero al final la subida del Euribor lo que va a hacer es encarecer las hipotecas, o sea, será más difícil acceder a esa financiación, con lo cual expulsará a una gran parte de compradores que no podrán optar a esa hipoteca. Y habrá cambios en la demanda, pero en el tipo de vivienda, en el perfil. Los cambios en las preferencias y en el tipo de vivienda surgieron a raíz de la pandemia. Cuando nos confinaron, sí notamos cambios tendenciales, por decirlo así. Personas que buscaban espacios abiertos, con mayor luz, con vistas. Prácticamente ahora no existe un cambio en la tendencia de compra de vivienda. Pues Vanessa Rubio, gestora inmobiliaria, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana para comprender mucho mejor este puzzle de la compraventa de viviendas aquí en Canarias, que está a la cabeza del país. Un placer. Gracias. Gracias.